El mediastino posterior se encuentra por detrás del saco pericárdico, ¿no? Por detrás del corazón y de la envoltura del corazón. Aquí en el fondo vemos la columna vertebral, ¿no? Esta columna vertebral es el límite posterior, ¿no? Tenemos los cuerpos de las vértebras, es el límite posterior del mediastino posterior, ¿no? Dentro de este mediastino posterior, ¿no? Vamos a encontrar aquí el sistema de venas ácigos. Este se llama vena ácigo mayor o simplemente vena ácigo, ¿no? También vamos a encontrar el esófago. Todo este es el esófago. Y alrededor del esófago tenemos el plexo esofágico, que viene a ser, son ramas del vago derecho y del vago izquierdo que se mezclan en su cara anterior y en su cara posterior. Entonces el plexo esofágico estaba principalmente hecho por el nervio vago. Por detrás del vago tenemos aquí, del esófago, tenemos la aorta. Esta es la aorta descendente, está detrás del esófago, ¿no? Y también vamos a encontrar los vasos intercostales, las venas intercostales, nervio intercostal, ¿no? Y la arteria intercostal. También vemos aquí la cadena simpática, se llama cadena simpática torácica, ¿no? Lo que no estamos apreciando aquí es el conducto torácico. También aquí está cortado, se llama conducto torácico. El conducto torácico va por detrás de la aorta y delante de la columna vertebral. Por aquí es una vía linfática, ¿no? Entonces el contenido del mediastino posterior es el esófago, el plexo del vago, plexo esofágico formado principalmente por el vago derecho y vago izquierdo. Tenemos la aorta descendente, el sistema de venas ácidos. Aquí solamente tenemos uno de los representantes del sistema de venas ácidos, que es la vena ácido mayor. En el lado izquierdo vamos a ver las venas ácidos menores, o hemiácido y ácido accesorio. También encontramos a uno y otro lado la cadena simpática. Aquí solo apreciamos del lado derecho, pero también está en el lado izquierdo el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces, esos elementos los vamos a encontrar en la parte inferior. Como límite inferior del mediastino posterior está la porción del diafragma, la porción descendente del diafragma hacia la parte posterior. Todo lo que se ve por encima, todo es el contenido del mediastino superior. El mediastino se divide en un mediastino superior. Trazamos un plano por T4, de T4 hacia arriba, el mediastino superior, y de T4 hacia abajo hasta T12 es el mediastino inferior. Pero el mediastino inferior tiene tres partes: una porción donde está el corazón y su cubierta, que es el pericardio, es mediastino medio. Entre el mediastino medio y el esternón hay un pequeño espacio, se llama mediastino anterior, y todo lo que está por detrás del saco pericárdico es el mediastino posterior. Entonces, es importante el conocimiento del mediastino posterior, porque hay tumores benignos y malignos de los elementos que contiene el mediastino posterior. Ustedes van a ver, hay, por ejemplo, los schwannomas. La célula de Schwann es una que cubre a las neuronas. Estas células de Schwann pueden generar tumores benignos alrededor de los nervios. Hay schwannoma del vago, ¿no? Vamos a encontrar con frecuencia, hay tumores, hay cáncer de esófago, aquí, ¿no? Hay dilataciones saculares, aneurismas de la aorta, ¿no? También hay dilataciones saculares del sistema de venas ácidas.
Entonces, cuando vean una tomografía, encuentran un tumor en el mediastino posterior, tienen que pensar en ese momento sobre el contenido del mediastino posterior. No cuando ustedes hagan su internado o la residencia, no hay rotaciones por otras especialidades, ¿no? Les van a preguntar qué tumores hay en el mediastino posterior. Entonces tienen que recordar cuál es el contenido, y en base a eso pueden opinar, ¿no? Es decir, un aneurisma, que es una dilatación de la aorta, un cáncer de esófago, si es un tumor sólido, ¿no? O un tumor que rodea al nervio vago, que es un schwannoma, ¿no? O dilataciones saculares de la vena ácida, ¿no? O tumores de la cadena simpática, o dilataciones del conducto torácico. Entonces tiene que pensar inmediatamente en eso. Entonces el mediastino posterior se encuentra por detrás del saco pericárdico o del pericardio fibroso, delante de los cuerpos vertebrales, ¿no? De la región torácica, desde T5 hasta T12. Lateralmente está limitado por la pleura mediastínica de uno y otro lado, y la cara mediastínica del pulmón. Entonces, este espacio pequeño es el mediastino posterior. Ahí encontramos el esófago, que está cortado, la aorta, ¿no? Y un poco más hacia el lado izquierdo. El esófago casi está delante de la columna vertebral. Dentro de esto vamos a encontrar los otros elementos: el sistema de venas ácidas, la cadena simpática, el conducto torácico detrás de la aorta, ¿no? Y también encontramos ganglios linfáticos, ¿no? Se llama ganglios linfáticos cuando hay un cáncer de pulmón. Las células cancerosas viajan hacia los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces el cirujano de tórax tiene que entrar a sacar una muestra y ver si es cuál es el origen de ese ganglio, si está aumentado de volumen, ¿no? Y si hay alguna lesión pulmonar, hay que sospechar que es una metástasis pulmonar, ¿no? Entonces aquí tenemos los límites del mediastino posterior. Arriba, un plano imaginario que pasa por el ángulo de Luis y llega al borde inferior de T4, ¿no? ¿Ves? T4. Entonces este plano me delimita un mediastino superior y un mediastino posterior. El mediastino posterior, un mediastino superior y un mediastino inferior. Este mediastino inferior tiene tres partes: el lugar donde está ocupado por el corazón, cubierto por el pericardio fibroso, es el mediastino medio. Este pequeño espacio que está entre el saco pericárdico y el esternón es el mediastino anterior, y lo que está por detrás del saco pericárdico, no, es el mediastino posterior, ¿no? Los elementos que hemos visto en la fotografía de pieza cadavérica es el contenido de toda esta zona. Entonces, el límite posterior del mediastino posterior viene a ser los cuerpos vertebrales desde T5 hasta T12. Arriba sería el plano imaginario que pasa por el borde inferior de T4. Adelante estaría el saco pericárdico, y en la parte inferior de todo esto, es un hiato, ¿no? Un receso vértebro diafragmático. Receso le llaman a esta depresión, es el receso vértebro diafragmático, ¿no? Toda esta depresión es el límite inferior donde está la flecha. Lateralmente son las pleuras mediastínicas con la cara interna de los pulmones, ¿no? Desde aquí, uno de los elementos que está en el mediastino posterior es la aorta. La aorta tiene una porción ascendente, tiene un callado, ¿no? Y el callado termina a nivel del borde inferior de T4. A partir de ahí se llama aorta descendente en su porción torácica, porque continúa con la aorta descendente en la parte abdominal. Entonces el contenido es desde T4 hasta T12. Hasta T12 el contenido de forma parte
del contenido del mediastino posterior, la aorta. La aorta siempre está un poco hacia el lado izquierdo y por detrás del esófago. Este es el esófago, que es el otro elemento que contiene el mediastino posterior. Aquí no están los bronquios están en el mediastino superior. Aquí está el saco pericárdico, está el receso vértebro, diafragmático, este ángulo de depresión, ¿no? Ahora, visto en una vista frontal, tenemos la tráquea, se divide en bronquios a nivel de T4, ¿no? Y ahí termina la tráquea y comienzan los bronquios, y los bronquios van hacia los pulmones. Esto no está en el mediastino posterior. Entonces, toda la aorta descendente, y a partir del inicio o el término del callado aórtico, que es T4, a partir de ahí está en la aorta. La aorta inicialmente está en el lado derecho del esófago y lentamente se va colocando por detrás del esófago. Este es el esófago. Se va colocando por detrás del esófago y cuando atraviesa el diafragma casi está ligeramente hacia el lado derecho. Entonces aquí rodea el esófago por detrás. En una vista posterior de la aorta, la aorta, como les decía, inicialmente está a la izquierda, este es el esófago, al lado izquierdo del esófago. En medida que va descendiendo, se coloca por detrás del esófago y termina ligeramente hacia el lado derecho del esófago. Lo va rodeando, ¿eh? Aquí también podemos apreciar, este de aquí es la vena ácido. La vena ácido se encarga de recoger sangre de toda la pared torácica, ¿no? A través de las venas intercostales. Esta vena ácido aquí hace un callado y termina en la vena cava superior, ¿no? Este es en el lado derecho. En el lado derecho se llama vena ácidos, ¿no? Y en el lado izquierdo se llama vena hemiácidos. La hemiácido termina finalmente en la vena ácida. El sistema de venas ácidos se encarga de recoger sangre de toda la pared torácica y parte de la pared abdominal. Pues aquí tenemos la parte abdominal de la aorta, ¿no? Esta es la aorta abdominal y atravesado el diafragma. La aorta termina a nivel de T12, y es en la aorta torácica descendente y comienza la aorta abdominal descendente. También aquí, esta es una vista inferior del diafragma, ¿no? Están los pilares diafragmáticos, es la hendidura o el orificio por donde desciende la aorta descendente o aorta torácica. También podemos ver aquí qué elementos atraviesan el diafragma. Estas son las venas nervios esplácnicos. El nervio esplácnico mayor, hay otro nervio esplácnico menor y uno inferior. Estos también vienen del mediastino posterior, salen de la cadena simpática, son ramas de la cadena simpática. Les enseño el agua porque más adelante vamos a ver esto. Entonces la aorta está por detrás del pedículo pulmonar. Todo esto es el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar está formado por el bronquio, ¿no es cierto? La arteria bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, uno por delante de la arteria, del bronquio, y otro por debajo del bronquio. Todo esto se llama pedículo pulmonar. Es la aorta descendente, no la aorta torácica descendente, pasa por detrás del pedículo, ¿no? Pasa por detrás del pedículo pulmonar. Y delante, un poco hacia el lado izquierdo de la columna vertebral, ¿no? Aquí podemos apreciar las ramas que salen de la aorta, las arterias intercostales, ¿no? Son 11 arterias intercostales que salen de la cara posterior de la aorta y están acompañados de las venas intercostales. Estas venas intercostales, esta es una vista lateral izquierda. Aquí se ha retirado el pulmón del lado izquierdo y estamos viendo de la izquierda hacia la derecha. Esta es una vista
del lado izquierdo, tanto del corazón como del mediastino posterior. La cadena simpática es un grupo de 12 ganglios simpáticos, ¿no? Y de los cuales se van uniendo algunas ramas y forman los nervios esplácnicos. Entonces, el contenido del mediastino posterior es la aorta, la cadena simpática. Los nervios que salen de esto son los nervios esplácnico mayor, menor, inferior. Las venas, este es como es visto por el lado izquierdo. Tenemos aquí la vena hemiáceos. Esta es la vena hemiáceos, que recoge sangre del 9º, 10º y 11 espacio intercostal. Y del 8º hacia arriba hay otra vena que se llama vena hemiáceos accesoria, que igual que la hemiáceos, este hemiáceos luego cruza la columna y termina en la vena áceos, en que se encuentra en el lado derecho. De igual forma, la vena hemiáceos, que recoge sangre venosa de los demás espacios intercostales, cruza la columna y termina en la vena áceo. Finalmente, la vena áceo es la que va a recoger la sangre de los espacios intercostales, ¿no? Aquí está. Esta es la vena áceo, ¿no? Que está desembocando en la vena cava superior. Este va a recoger sangre de los espacios intercostales del lado de la pared torácica del lado izquierdo a través de la vena hemiáceo, y habrá por aquí una hemiáceo accesoria, ¿no? Aquí una resonancia magnética, son unas imágenes, ¿no? Podemos ver aquí el aorta ascendente, el callado arco aórtico, y luego viene la aorta descendente. Este es el contenido del mediastino posterior, ¿no? Aquí estamos viendo la columna vertebral y las arterias intercostales, ¿no? Que son ramas de la aorta descendente, de la cara posterior de la aorta descendente. Esta es la misma imagen. Aquí está la aorta, con las arterias intercostales, ¿no? Son 11 intercostales y una subcostal. La última se llama subcostal. Aquí estamos viendo el conducto torácico, ¿no? Este conducto torácico inicialmente nace por delante de la columna vertebral a nivel lumbar, delante del L1, L2, luego atraviesa el orificio esofágico, aórtico, por detrás de la aorta, ¿no? Y luego asciende, y aquí lo vemos, ¿no? Por delante entre el esófago y uno de los músculos prevertebrales. Aquí está esta es la arteria, el nervio vago. El nervio vago siempre está por detrás del pedículo pulmonar. Este es el pedículo pulmonar. En cambio, el nervio frénico pasa por delante, ¿no? El nervio frénico es un elemento del mediastino anterior. En cambio, el vago, como rodea el esófago, y el esófago es parte del mediastino posterior o contenido, los vagos también forman parte o contenido del mediastino posterior. Entonces, el vago es el vago izquierdo, pasa por detrás del pedículo pulmonar, y el nervio frénico pasa por delante, ¿no? Aquí tenemos el bronquio principal. Hacia arriba está la arteria pulmonar, por delante las venas pulmonares. Uno anterior y otro está debajo del bronquio principal. Aquí vemos toda la cadena simpática, ¿no? Formado por 12 ganglios simpáticos, y de estos ganglios simpáticos salen ramas que van a formar los nervios esplácnicos. Aquí se va formando un esplácnico, que hay otros nervio esplácnico, son parte de la cadena simpática torácica, ¿no? Y hay comunicación aquí entre la cadena simpática y los nervios intercostales. Y tiene dos ramas comunicantes, digamos, una rama comunicante medial y una lateral con el nervio intercostal. Entonces, ahora por el lado derecho, ¿no? Antes vimos por el lado izquierdo. Esta es una vista frontal por delante.
por el lado derecho de la aorta, aquí, ¿no? Asciende el conducto torácico. Este es el conducto torácico. Este recoge linfa de los miembros inferiores, recoge linfa de las vísceras pélvicas, recoge linfa de todas las vísceras abdominales, ¿no? Y va ascendiendo por detrás. Inicialmente está por detrás de la aorta y luego se coloca hacia el lado derecho de la aorta, entre la aorta y la vena ácigos. Por ahí camina, por ahí transcurre, va recogiendo linfa, entonces de los miembros inferiores, de las vísceras pélvicas, de las vísceras abdominales, y a nivel torácico recoge linfa de la pared torácica, ¿no? Y va ascendiendo. Luego se hace un callado a nivel de C6, a nivel cervical, hace un callado, pasa por detrás de la yugular interna y termina en este ángulo. Este ángulo se llama el ángulo yúgulo subclavio, ángulo yúgulo subclavio, digo ángulo de Pirogov. Ahí termina, en este ángulo termina el conducto torácico, ¿no? Recoge linfa de mi cabeza izquierda, del hemicuello izquierdo, del miembro superior izquierdo, de la mitad del tórax del lado izquierdo, de todos los elementos que están por debajo del diafragma, incluyendo los miembros inferiores. Entonces, cuando hay un cáncer de ovarios, por ejemplo, esas células cancerosas viajan por aquí, ¿no? Y llegan al cuello, y en el cuello aquí está relacionado con ganglios, ¿no? Entonces puede contaminar a uno de los ganglios, estas células cancerosas, y empieza a crecer el ganglio por encima de la clavícula. Entonces, cuando viene un paciente con un ganglio supraclavicular izquierdo, entonces tiene que pensar, si es maligno, tiene que pensar un cáncer de pulmón del lado izquierdo, ¿no? O un cáncer gástrico, ¿no? Porque está recogiendo linfa de todas las vísceras abdominales, o un cáncer ovárico, un cáncer uterino, ¿no? Entonces, todas esas vísceras, su linfa desemboca aquí. Entonces, tiene que pensar en todas esas posibilidades, ¿no? Si piensa en estómago, hacer una endoscopía. Si piensa en vísceras pélvicas, una tomografía, ¿no? Una resonancia, o vísceras abdominales, buscar de dónde habrá ido esta lesión cancerosa. Ahora, si viene el paciente por un ganglio supraclavicular derecho, ¿no? Ya no piensa en estas vísceras. Su equivalente a este conducto torácico en el lado izquierdo, pero en el lado derecho, esta es una vista anterior, en el lado derecho se llama la gran vena linfática, también le llaman conducto linfático derecho. Su nombre antiguo es gran vena linfática, en cambio aquí es conducto torácico. Entonces, esta gran vena linfática desemboca en el ángulo yúgulo subclavio del lado derecho. Y esta gran vena linfática, ¿de dónde trae linfa? Esta gran vena linfática trae linfa del hemitórax derecho, del miembro superior derecho, del hemicuello derecho y de la hemicabeza derecha. Un cáncer de pulmón puede dar metástasis aquí, si es un cáncer de pulmón del lado izquierdo, ¿no? O si es un tumor maligno de cavidad oral, de fosa nasal, pero del lado derecho, va hacia este nivel, ¿no? O un cáncer de mama del lado derecho, desemboca aquí, se encuentra un ganglio por encima de la clavícula ismaelina. Hay que buscar las vísceras de donde drena este vaso linfático, ¿no? Aquí no puedo pensar en estómago, cáncer de estómago, ni de ovario, ni de útero, ¿no? Porque no es la vía por donde drena la linfa de esas vísceras. Tengo que pensar en vísceras de donde recoge la linfa, ¿no? Todos los conceptos anatómicos, sí, más groseros, ¿no? Debe quedar siempre en la mente de ustedes para poder emitir algún comentario de pacientes que ven durante su internado o durante su residencia, ¿no? Siempre les van a preguntar conceptos básicos, ¿no? Aquí tenemos las ramas de la aorta. La aorta tiene múltiples ramas, ¿no? A nivel torácico y a nivel abdominal, ¿no?
Entonces las ramas, Moore lo clasifica en ramas viscerales, porque van a las vísceras, ¿no? Ramas parietales que van hacia las paredes, la pared torácica o pared abdominal. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la aorta a nivel torácico? Las ramas viscerales. Ahí se agrupan en dos, impares y grupos pares. Las impares son las que salen de la cara anterior. Las ramas esofágicas, ¿no? Son impares. Como la aorta se encuentra por detrás del esófago, aprovecha y irriga al esófago a través de las venas esofágicas que salen de la cara anterior de la aorta. Esas son venas impares en la línea media de la cara anterior. Las venas pares, estas de 2 a 5 ramas a lo largo de su recorrido, no por delante de la aorta. Esta es la de 2 a 5 ramas esofágicas. El esófago es puro músculo, ¿no? El esófago es músculo, por lo tanto, tiene que tener una rica vascularización. Las ramas viscerales pares, ¿no? Que son laterales, ¿no? Son viscerales, ¿no? Son las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son 2 del lado izquierdo, 1 del lado derecho, pero las del lado izquierdo salen de la aorta. En cambio, la derecha generalmente con mayor frecuencia nace en la tercera intercostal posterior derecha, ¿no? La bronquial izquierda y derecha es una sola rama, las izquierdas son 2 ramas, ¿no? Para las ramas de la aorta parietales, para la pared, ¿para qué? Para la pared posterior lateral del tórax, ¿no? La parte posterior y lateral. Estas arterias intercostales salen de la cara posterior de la aorta. Aquí había aquí, esta es la cara posterior de la aorta, esto es visto por detrás. Y aquí estamos viendo, ¿no? Las arterias intercostales que salen de esta cara posterior. Entonces, estas arterias intercostales va a recoger sangre desde el tercer hasta el último espacio intercostal, que es el 11. Entonces serán pares, ¿no? A nivel de estos espacios, para el lado derecho y para el lado izquierdo. Y también da la última intercostal, que ya no es intercostal, por eso se llama subcostal, está debajo de la última costilla. Entonces va desde la tercera intercostal hasta la 12, que es la subcostal. ¿Y de dónde sale para el primer espacio y segundo espacio intercostal? Sale de un tronco que nace en la subclavia. La subclavia se llama tronco intercosto cervical. De ese tronco intercosto cervical da una rama intercostal descendente y una cervical ascendente, ¿no? Eso es en el cuello. Entonces, esta es la subclavia. Esta subclavia tiene su primera rama, es la vertebral, la segunda rama es la mamaria, y luego viene el tronco tirocervical, y un poco hacia la cara posterior, pero hacia afuera, en la cara posterior de la subclavia, ahí nace un tronco, se llama tronco intercosto cervical. Este tronco intercosto cervical tiene una rama cervical profunda, ¿no? Y tiene una rama intercostal superior. De ese intercostal sale el primer espacio y segundo espacio intercostal. Por eso aquí no figura ni del primer espacio ni del segundo. Son ramas de la subclavia, ¿no? Del tronco intercosto cervical. Entonces, solo a partir del tercer espacio está el 11 y la arteria subcostal, que es la última, ¿no? También salen ramas parietales, ¿no? La frénica parietal también se considera el diafragma. Entonces salen las arterias frénicas superiores, son 2, una para cada lado. Ramas mediastínicas para nódulos linfáticos del mediastino posterior. Son arterias muy pequeñas porque los nódulos no son grandes, ¿no? Y también tenemos arterias pericárdicas para el pericardio fibroso, ¿no? Entonces aquí tenemos ramas mediastínicas, ¿no?
Aquí tenemos las ramas mediastínicas, ¿no? Ramas esofágicas, ¿no? Aquí las ramas pericárdicas para el saco pericárdico, las arterias frénicas superiores para el diafragma, que es parte de la pared, ¿no? Entonces tiene múltiples ramas la aorta. Entonces el conducto torácico ya veníamos señalando. Este conducto torácico nace en una dilatación sacular linfática, se llama cisterna Chili. En los libros franceses está como cisterna de Pequet, ¿no? O cisterna del Kilo. Entonces, estos tres nombres tiene. Esta es una dilatación linfática que está recogiendo linfa de las vísceras abdominales, de las vísceras pélvicas, de todo el miembro inferior. Entonces termina aquí en esta dilatación. Esta dilatación, que es la cisterna Pequet, está delante de L1, L2, delante del primer y segunda vértebra lumbar, está en el abdomen. Y luego aquí da lugar, ¿no?, al nacimiento del conducto torácico. El conducto torácico entonces nace en la cisterna Pequet, que está delante de L1, L2, y luego asciende por el orificio, como está en el abdomen, tiene que llegar al tórax y luego al cuello. Entonces asciende por el orificio de la aorta, por detrás de la aorta, ¿no? Pero por el orificio aórtico asciende, pues, ¿no? Y va ascendiendo, y luego a nivel de C6 hace un callado y termina en el ángulo subclaviano del lado izquierdo, ¿no? Como le decía, trae linfa, ¿no?, de los miembros inferiores, de las vísceras pélvicas, de todas las vísceras abdominales y del emitor del lado izquierdo, del miembro superior izquierdo, del hemicuello izquierdo y de la hemicabeza del lado izquierdo, ¿no? Si tenemos un cáncer de lengua del borde lateral izquierdo, pues drena hacia este vaso linfático, ¿no? Entonces a veces vemos tumores, tenemos que limpiar una disección de cuello, sacar los ganglios del cuello, incluyendo los ganglios supraclaviculares, ¿no? Y a veces, sin darnos cuenta, podemos dañar estos vasos linfáticos, que son vasos delgaditos, ¿no? Y a veces los seccionamos y no, en ese momento no nos damos cuenta, pero la linfa lentamente va saliendo la linfa. La linfa es como la leche diluida, muy diluida, igualito, no es sangre, ¿no? Entonces lo dejamos un rato y se empoza, se llena de linfa toda esta zona. Entonces ahí recién nos damos cuenta que hay algún vaso linfático que lo hemos seccionado. Tenemos que buscar eso y luego ligarlo, porque si no, al día siguiente se acumula la linfa en todo el cuerpo, lentamente, pero va saliendo la linfa, ¿no? Entonces tenemos que, cuando trabajamos en este ángulo yúgulo subclavio, tenemos mucho cuidado. Si tenemos que ligar alguna arteria o vena en ramas de estos grandes vasos, o de la subclavia o de la carótida, tenemos que ligar bien, ¿no? Entonces, y sin lesionar estos vasos linfáticos. Entonces el conducto linfático más largo es el conducto torácico. Todo este es el más largo de los conductos torácicos, ¿no?, o de los conductos linfáticos, ¿no? Imagínense, nace en L1, L2, atraviesa todo el tórax, llega al cuello, porque estamos hablando de C6, a nivel de C6 hace su callado, ¿no? Entonces es el conducto linfático más largo. Se origina en la cisterna Pequet, que está delante de los cuerpos viscerales de L1, L2, en el abdomen. Atraviesa el hiato de la aorta, se ubica por detrás de la aorta, ¿no? Y luego asciende. Cuando asciende, va entre la aorta, al lado izquierdo, y la vena ácida, ¿no? Aquí estaba entre la aorta, al lado izquierdo, y la vena ácida, al lado derecho, aquí, en el ángulo entre la vena ácida y la aorta, por ahí va ascendiendo, ¿no? Enciende el venáceo por detrás del esófago. El esófago está aquí, está cortado. El esófago
va por delante de esto, pues detrás del esófago está, en esta zona triangular, por delante del esófago, hacia el lado izquierdo la aorta y hacia el lado derecho la vena ácida. En ese ángulo va siendo pegado a la columna vertebral. Va delante de los cuerpos vertebrales de T2 hasta T6. Cuando llega a T6 aquí, está yendo por delante el cuerpo y luego se va un poquito hacia el lado izquierdo, cambia de dirección y así asciende hasta el cuello, ¿no? Ese cambio es a nivel de T6 y cruza, dice la línea media a nivel de T5, ya tengo por aquí, y va a cruzar la línea media está por aquí, cruza la línea media a nivel de T5 y asciende hacia el lado izquierdo desde T4 hasta C6, hasta aquí. O sea, desde la vértebra C6 hasta ese nivel y luego desciende para terminar en este ángulo sucral izquierdo. La mayor cantidad de linfa del organismo, o sea, la linfa finalmente termina en las venas. La linfa está terminando en la vena, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, conduce la mayor cantidad de linfa del organismo hacia los sistemas venosos, termina en el sistema venoso, en este ángulo yugulo-subclavio derecho, en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Recogen linfa de los miembros inferiores, de la cavidad pélvica, y no solo la cavidad, de las vísceras pélvicas, de las vísceras abdominales, del lado izquierdo del tórax, estamos hablando del conducto torácico, ¿no? Del lado izquierdo del cuello, la cabeza, el miembro superior izquierdo. También recibe ramas de los espacios intercostales, ¿no? Estructuras mediastínicas de las vísceras que están en el mediastino, de ahí recoge el linfa, ¿no? A nivel cervical, los troncos linfáticos también recoge el linfa de troncos broncomediastínicos, yugulares, subclavios, y puede terminar, cada uno de estos pueden terminar de forma independiente o pueden ir uniéndose al conducto torácico. Aquí cerramos, ¿sí? El sistema de venas ácidos es un conjunto de venas que están en el mediastino posterior. En el lado derecho tenemos la vena ácidos, de aquí, y en el lado izquierdo tenemos la vena hemiácidos, ¿no? Esta es la vena hemiácidos, ¿no? La vena hemiácidos en la parte baja y en la parte alta del hemitórax izquierdo tenemos la vena hemiácidos accesoria. En el lado derecho simplemente vena ácidos. En el lado izquierdo vena hemiácidos y la vena hemiácidos accesoria. Pero finalmente esas dos cruzan la columna vertebral por delante y terminan en la vena ácida. Hacia la vena ácida recoge sangre venosa de los espacios intercostales del lado izquierdo, del lado derecho, y termina en la vena cava superior. Entonces, el sistema de venas ácidos está formado por la vena ácidos, por las venas hemiácidos y las venas hemiácido accesorias. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente: la vena ácidos recoge sangre venosa de los espacios intercostales del 11, del 10, del 9, del 8, del 7, 6, 5, hasta el quinto espacio intercostal. Van directamente a la vena ácida. Pero del segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio, estas venas intercostales forman un tronco común. Y ese tronco común drena en la vena ácida. Este tronco se llama tronco venoso intercostal superior derecho. Tronco venoso intercostal superior derecho. Recoge sangre venosa del segundo, tercer y cuarto espacio intercostal. No drenan directamente en la ácida, sino antes forman un tronco. Se llama tronco venoso intercostal superior derecho. Ahora, del primer espacio, ¿no?, generalmente va al tronco venoso brachiocefálico del lado derecho.
del primer espacio, ¿no? Entonces, esta vena, ahora, ¿cómo se forma la vena ácidos? La vena ácidos se va a formar por una rama que se llama la arteria lumbar, la vena lumbar ascendente, ¿no? La vena lumbar, esta de aquí, la vena lumbar ascendente, que se va a unir con la vena subcostal, porque la ons intercostal, la última se llama subcostal. La unión de la subcostal con la lumbar ascendente, aquí va a dar, ahí va a dar lugar a la vena ácidos. Pero a esta vena ácido se agrega otra vena aquí, que viene de la vena cava, se llama cabo ácidos. La cabo ácidos se va a unir al tronco. Este tronco formado por la subcostal y la lumbar ascendente se une este tronco y ahí se genera la vena ácidos. Esta vena ácido luego termina en la vena cava superior. Ahora, en el lado izquierdo, ¿no? ¿Cómo se forma la vena hemiácidos? ¿Cómo se forma esta vena hemiácida? Esta vena hemiácida, igual, tenemos aquí la vena lumbar ascendente que se une con la subcostal. Y a este tronco, o a este, ¿no? Generalmente es uno solo, a ese tronco se le une una rama de la vena renal, se llama renoácidos. Esta vena renoácido se une a la unión de la subcostal con la lumbar ascendente. Y de esa forma, aquí da lugar de nacimiento a la vena hemiácidos. Entonces, le pregunto, ¿cómo se forma la hemiácidos? Por unión de la subcostal con la lumbar ascendente, y a esto se agrega una rama de la renal. Esta es la vena renal, de ahí sale una rama, se llama cabo ácidos. Y ahí se da lugar a la vena hemiácidos. Ahora, ¿de qué espacios intercostales recoge sangre venosa? Recoge del 9º espacio, del 10º espacio y del 11º espacio intercostal. Porque la vena subcostal es uno de los componentes del origen, ¿no? Entonces, es el origen de la vena hemiácida, ¿no? Entonces, las tributarias, estos son el origen. La tributaria ya son las venas que llegan después del origen. Entonces, del espacio intercostal 11, del 10 y del 9. Este tronco formado cruza la columna vertebral y termina en la vena ácida. Por arriba tenemos la hemiácido accesoria. Esta vena hemiácido accesoria también termina en la ácido, pero recoge sangre venosa del 5º hasta el 8º espacio intercostal. El equivalente a este tronco venoso intercostal superior derecho está aquí, ¿no? Vena intercostal superior izquierda, tronco venoso intercostal superior izquierda. Este tronco está terminando en el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. ¿De dónde recoge sangre venosa? De segundo, tercer y cuarto espacio. Igual que aquí, segundo, tercer y cuarto espacio. Pero termina en el tronco brachiocefálico del lado izquierdo. Y el del primer espacio drena directamente a este tronco venoso brachiocefálico izquierdo, igual que aquí. Este es el brachiocefálico derecho. Entonces, ahí tenemos el drenaje de los espacios intercostales del lado izquierdo y de los espacios intercostales del lado derecho. Hasta aquí, la teoría de lo que comentamos. La vena ácido se origina por unión de la lumbar ascendente con una rama de la vena cava inferior, ¿no? Eso dice, pero esta vena es delgadita, la vena más gruesa es esta, ¿no? En los libros franceses dice, es la unión de la vena lumbar ascendente con la subcostal. Y a este tronco formado se une una ramita de la vena cava inferior, ¿no?
En el muslo mencionado, de repente la traducción no sé, en el lado derecho, se adosa al lado derecho de la columna vertebral, es una vía colateral entre la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Me dicen colateral porque aquí está la vena cava superior y aquí la inferior. Entonces esto va lateralmente a estas dos, colateral, como si fuera un puente, ¿no? Drena, ¿de dónde trae sangre venosa? Del dorso, no de la espalda trae sangre. Como esto se ubica aquí, trae sangre de la parte posterior de las paredes tóraco-abdominales, ¿no? Porque la vena lumbar ascendente viene del abdomen, ¿no? Y estas intercostales están recogiendo sangre de la pared torácica, pero ya hablando en forma general, la vena ácido recoge sangre de la pared torácica, de la pared lumbar, ¿no? De la región lumbar. Entonces aquí dicen tóraco a nivel abdominal y de las vísceras mediastínicas. También del dorso, de la parte posterior del cuerpo. Hay múltiples variantes. Las venas varían mucho, ¿no? Pero esta vena ácido casi es más o menos constante. La que más varía es del lado izquierdo, las hemiácidos o hemiácido accesoria, ¿no? Entonces, va a haber variantes en el origen, o sea, cómo se origina. Va a haber variantes en su trayecto, por dónde camina, ¿no? Va a haber variantes, quiénes drenan, son sus tributarias. Va a haber variantes con qué otras venas se unen, ¿no? Entonces, nosotros va a haber múltiple variante. Entonces drena las 8 últimas costillas, no, perdón, los 8 últimos espacios intercostales posteriores, ¿no? Drena las venas mediastínicas, las venas esofágicas, las venas bronquiales, drenan en la vena ácidos. Aquí se llama callado de la vena ácido. ¿A quién le hace esta curvatura, este arco? Este arco le está haciendo al pedículo pulmonar del lado derecho. Entonces asciende por detrás y luego hace un callado sobre el pedículo pulmonar y termina en la vena cava superior. Entonces desemboca formando un callado o arco sobre el pedículo pulmonar derecho. Se va a comunicar las anastomosis, ¿no? Con el plexo venoso vertebral. Hay un plexo de venas que están alrededor de la columna vertebral. Entonces con esto hacen anastomosis a nivel dorsal, a nivel de las vértebras, a nivel de la estructura del conducto vertebral, ¿no? Aquí está la vena miásica, es la unión de la vena subcostal con la vena lumbar ascendente. Y a esto se une una rama de la vena renal, se llama renoácidos, y ahí se forma la vena hemiácida. Habíamos comentado que recoge sangre del 9º, 10º y 11º espacio intercostal. Pero esto es lo que más varía. Aquí van a encontrar múltiples variantes en los libros, en el cadáver. No, a veces la accesoria desemboca en la hemiácida. Recoge sangre, en vez de desembocar en la ácidos, desemboca en la hemiácida, ¿no? Entonces, es la unión de la vena subcostal izquierda con la lumbar ascendente y una rama pequeñita de la vena renal. Asciende por el lado izquierdo, este es por la ácido por el lado derecho de la columna, este por el lado izquierdo, un poco hacia afuera, ¿no? Por el lado izquierdo de la columna será posterior a la aorta. Cruza de izquierda, este es el lado izquierdo, cruza de izquierda a derecha, de izquierda a derecha cruza para terminar, ¿no? Por detrás y termina en la vena ácida. Recibe sangre de estos espacios intercostales. También recibe sangre venosa de las venas esofágicas inferiores
y de las mediastínicas, de ganglios del mediastino. Los ganglios, tener un ganglio no significa es una enfermedad. En el cuello tenemos 300 ganglios normales que están vigilando o evitando que infecciones desciendan hacia vísceras torácicas, ¿no? Entonces, a veces el paciente viene, doctor, tengo un ganglio, quiere que le saquen. Primero hacemos una biopsia, si sale algo anormal, hay que buscar de dónde vino el cáncer, realmente es cáncer. Entonces, pero cuando es un ganglio normal, es aplanado, pequeño, móvil, ¿no? Pero ya cuando viene con racimos juntos, varios pétreos, ya hay que sospechar. Entonces, estas dos venas, la hemiácido y la hemiácido accesoria, terminan en la vena ácida. La vena hemiácido accesoria se refiere a este, ¿no? Recoge sangre del quinto hasta la octava espacio, forma un tronco, cruzando por delante la columna vertebral y termina en la vena ácida. Dice aquí, a veces termina, dice, en la vena ácida, pero a veces esta accesoria termina en la hemiácida, ¿no? Y la hemiácida es la que finalmente termina en la ácida. En esófago tenemos un esófago cervical, ¿no? Un esófago torácico y un esófago abdominal, ¿no? Entonces el esófago tiene mayor trayectoria que la tráquea. La tráquea solo está en el mediastino superior, llega hasta el mediastino superior. El esófago atraviesa tres componentes, unidades: el cuello, el tórax y el abdomen. Pues a ese nivel es una pequeña zona. Un pequeño trayecto tiene la porción esofágica a nivel abdominal, ¿no? Antes de terminar en el estómago. Entonces, el esófago pasa por el mediastino superior, es contenido del mediastino superior, y luego se va a la parte posterior. Esta es su porción mediastínica posterior, ¿no? El esófago me decía, es más músculo. Cuando ustedes ven el esófago, es como si fuera el coraco braquial, es puro músculo, ¿no? Pero también tiene fibras, ¿no? Es un tubo fibromuscular altamente vascularizado. Se extiende donde comienza el esófago, a nivel del cricoides. El cricoides está a nivel de C6, ¿no? Ahí termina la faringe y comienza el esófago. Entonces comienza en C6 y termina a nivel del estómago, ¿no? Esta es la porción esofágica abdominal, finalmente termina en el estómago, ¿no? Hasta ingresa al mediastino superior entre la tráquea y la columna vertebral. Se ubica, el esófago generalmente se ubica por detrás de la tráquea, ¿no? Pero delante de la columna vertebral, ¿no? Va desde el mediastino superior, desde T1 hasta T4. Ahora, este esófago está comprimido ligeramente por este arco aórtico. Aquí hace una curvatura. Al ser comprimido deja una curvatura. Se llama, son las estrecheces esofágicas, ¿no? Entonces la primera estrechez esofágica aquí, donde comienza a partir de la hipofaringe, comienza el esófago. Aquí hay una constricción, ¿no? Un estrechamiento. Otro estrechamiento es cuando la aorta va
de adelante hacia atrás, lo comprime lateralmente. Es otra estrechez esofágica, ¿no? Otra estrechez es cuando pasa el diafragma. Aquí también el orificio es más angosto, entonces el esófago se hace más estrecho. Entonces, el comprimido anteriormente por el pedículo pulmonar. Este es parte del pedículo pulmonar, el bronquio. Todo este bronquio también lo comprime por delante. Lateralmente lo comprime la aorta, el lado izquierdo, y por delante lo va a comprimir el pedículo pulmonar izquierdo. Este es parte del pedículo pulmonar izquierdo. Entonces, un corte transversal. Podemos apreciar aquí el manubrio, el esternón, mediastino superior. Este es mediastino superior. Detrás del mediastino superior están los grandes vasos, ¿no? La vena brachiocefálica izquierda, la vena brachiocefálica derecha. ¿Por qué decimos izquierda? Porque este corte se ve como si estuviera en el techo, ¿no? No estamos mirando de arriba hacia abajo, ¿no? Sino de abajo hacia arriba. Por eso este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Esto, lo decía, es como si miramos el techo. Esto coloca en el techo. Entonces hay que mirar las imágenes tomográficas de abajo hacia arriba, como si estuviera arriba. Entonces ahí tenemos estos troncos venosos brachiocefálicos. Tenemos la tráquea. ¿Cómo reconocemos la tráquea? ¿Cómo diferenciamos la tráquea de otras estructuras? ¿No? Aquí tenemos el anillo traqueal que es incompleto en la parte posterior. La parte posterior tiene el músculo traqueal. Entonces, este arco más una línea horizontal que une estos dos extremos, eso nos libra a la tráquea. Es la imagen de la tráquea. Y es importante porque para ver tomografías, ¿no? Y para reconocer algunas estructuras de referencia, esa sería la imagen de la tráquea, ¿no? Entonces la tráquea tiene un arco y tiene aquí una línea que lo une, pero es un músculo traqueal. Entonces la imagen. Inmediatamente por detrás tenemos el esófago. Entonces tenemos aquí el esófago por detrás, pero está delante de la columna. Con su relación de la tráquea o del esófago, hacia adelante está la tráquea y hacia atrás está la columna vertebral. Y aquí en este ángulo, se llama ángulo tráqueo-esofágico, están los nervios recurrentes, nervio laríngeo recurrente izquierdo, y aquí debería estar el otro. Vamos a poner. El otro nervio, el nervio laríngeo recurrente izquierdo, está en el ángulo. Se llama ángulo tráqueo-esofágico. Pero el lado derecho está delante del esófago. Ahí. Ya no está en el ángulo, está delante del esófago, ¿no? El laringio inferior derecho. Igual, toda esta imagen siempre como estuviéramos mirando hacia el techo. ¿Cuáles son las características del esófago a nivel del mediastino posterior? Fíjense aquí. Aquí tenemos por detrás se encuentra la aorta descendente, ¿no? Estos son ramas del tronco vagal, ¿no? La cadena simpática va por fuera del esófago. Entonces, pasa por detrás del saco pericárdico. Aquí estaría
el saco pericardio. Aquí esta es una imagen en la cual han cortado por delante, han hecho una ventana, han sacado el corazón y también cortaron al saco pericárdico. Una vez retirado el corazón, cortan la pared posterior del saco pericárdico. Al hacer esta ventana, estamos mirando qué hay detrás, estamos mirando directamente el contenido del mediastino posterior, donde está la aorta, el esófago, los nervios vagos, la irrigación de la que está, estos vasos sanguíneos dependen de la cara anterolateral de la aorta, ¿no? Son arterias esofágicas, que son arterias impares, salen de la cara anterior. El esófago pasa por detrás del pericardio fibroso, ¿no? Aquí está detrás porque hemos tenido que cortar el pericardio fibroso, una ventana a través del pericardio fibroso. Entonces lo estamos viendo que está por detrás, ¿no? Está por detrás del pericardio fibroso. Y ahora si lo relacionamos con alguna cavidad del corazón, se relaciona con la aurícula izquierda, ¿no? Entonces a veces hay crecimiento de la aurícula izquierda y comprime el esófago contra la columna vertebral. Y el paciente no puede deglutir. Si usted tiene disfagia, no puede deglutir. Entonces tiene dificultad para pasar el alimento. Usted tiene que ir a gastroenterología para que le den dilataciones. Llega al gastroenterólogo y no encuentra ninguna dilatación o ninguna estrechez. Lo que pasa es que la aurícula izquierda está delante del esófago. Y al crecer, si crece por algún motivo la aurícula izquierda, comprime al esófago contra la columna vertebral, ¿no? Entonces, a veces viene por un problema aparentemente digestivo, ¿no? Pero cuando se hace el examen es un problema de cardiología. Se ha crecido el corazón, una de sus cavidades que está comprimiendo, ¿no? Está al esófago contra la columna. El paciente viene y dice, no puedo pasar los alimentos. Lo mandamos a la gastroenterología, no encuentra nada, no hay ninguna patología gástrica, pero observan que el corazón, la aurícula izquierda está crecida. Entonces hacen una ecografía cardíaca y encuentran lesiones de uno de los componentes flujo sanguíneo, ¿no? Que está conllevando a una dilatación de la aurícula izquierda y está comprimiendo al esófago por delante contra la columna. Se soluciona el problema cardíaco y el paciente puede pasar los alimentos, ¿no? Entonces no necesariamente el problema tiene que estar en el órgano, sino puede estar en otras vísceras que están alrededor o cerca. Al crecer puede comprometer la luz esofágica. Entonces pasa por detrás del pericardio fibroso, que hemos cortado el pericardio fibroso, que está detrás, se observa en el fondo, ¿no? Y de la aurícula izquierda. Su relación con la aurícula siempre deben tener en consideración cuando hay el paciente con dificultad para pasar los alimentos. Y a esto se agrega crecimiento de la aurícula izquierda, y dice, ha crecido y está comprimiendo al esófago. Entonces, los síntomas del paciente, los síntomas son lo que siente el paciente, o los signos, los que ustedes ven, ¿no? Generalmente son los síntomas lo que percibe el paciente, ¿no? Entonces, aquí ustedes dicen, no puede pasar el alimento, es un problema esofágico, es hay alguna lesión en el esófago que está impidiendo que pase, ¿no? Pero también hay que pensar, que tal vez es un problema cardíaco, el crecimiento de la aurícula izquierda se ha crecido demasiado y está comprimiendo
al esófago contra la columna. Es lo único que tienen que hacer es buscar la causa del dolor, de por qué el corazón está crecido, por qué la aurícula izquierda ha crecido y está comprimiendo el esófago, ¿no? Entonces, hay que buscar enfermedades cardíacas que comprimen el esófago por delante. Dice, ahora, ¿cuál es la base del corazón? La base del corazón es la aurícula izquierda. Entonces, todo lo que vemos aquí, a esto se llama base del corazón, ¿no? La base está formada principalmente por la aurícula izquierda. Aquí se ha arrancado el corazón, cortando los vasos, las venas pulmonares que tienen tanta y ya están regresando del pulmón, llevando la sangre oxigenada a las cavidades. Dos del lado, visto por su cara anterior, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. La aurícula izquierda es el principal componente de la base del corazón, un poco de la aurícula derecha, pero principalmente es la aurícula izquierda. O sea, la aurícula izquierda debe estar aquí. Por eso cuando crece comprime el esófago. Entonces, este esófago atraviesa el diapasón esofágico a nivel de T10. Tiene tres impresiones, tres estrechamientos. Uno producido por el arco aórtico. Aquí está uno producido por este arco aórtico, lo está comprimiendo al esófago. Es la primera estrechez. Entonces, acá ahora está comprimiendo. Otro, el bronquio principal izquierdo, ¿no? También lo comprime, ¿no? Lateralmente. Esto está comprimiendo lateralmente al esófago, ¿no? Entonces, una compresión por el callado aórtico, otra compresión por el bronquio principal izquierdo, lo comprime por delante, y otro a nivel del orificio diafragmático. Tenemos aquí el estrechamiento aórtico, la cara lateral del esófago es comprimido, uno. Otro estrechamiento es el bronquio principal izquierdo, por delante lo comprime al lateral, ¿no? Este bronquio. Y el otro estrechamiento es el diafragma, cuando está atraviesa para llegar al estómago. Ahí puede haber un estrechamiento, entonces impide que los alimentos sólidos pasen sin ningún problema. Entonces, estos tres estrechamientos, el gastroenterólogo que hace, entra con un tubo por el esófago, pero el paciente venía con disfagia. Entonces pide que hagan endoscopia en tanto el esófago y encuentrarse por dentro para alguna estrechez. Endoscopia, pueden llegar a usar endoscopias de que estaba y retroceder y viendo si hay alguna lesión no sospechosos. Entonces aquí están los orificios cuando ingresan o atraviesan los elementos vasculares o esofágicos. Aquí la vena cava inferior atraviesa el diafragma a nivel de T8, el esófago a nivel de T10 y la boca a nivel de T12, la proyección de los orificios. La estructura del esófago está formada por músculo
No hay músculos longitudinales, hay músculos circulares. Los fibras longitudinales y fibras circulares. Todo tipo de ejercicios automáticos. Por eso dos tipos, las fibras circulares y las longitudinales. Ahora, cuando una estrecha es muy marcada, el alimento dificulta el exceso, entonces va acumulando. Entonces, estas adaptaciones oculares de la pared de absorción del vestíbulo pueden ser de la parte superior entre la membrana cricocoidal de la también los vértigos en el bronquio lateral. Estas dilataciones con las ángeles cervicales se llaman vestículocesia. Los parabronquiales cerca de las bronquiales detrás de la adelante. Como bien el paciente con vestículo 7, el paciente debe diciendo todas las fortalezas de la así utiliza cada movimiento, siento que aparece el segundo punto de ella, como el buche del peor, la raya aquí se va creando el comer, y empieza a hacer entonces aumenta en la parte central del cuello, luego de la gran hay que pensar en la libertad eso son las dos más raras, la parte central, la parte central del cuerpo, como se van alterando su composición. Y ahí el mal olor, la calidad se llama halitosos. Entonces, en esta estación se degradan y esto se olor desagradable. Entonces, eso se llama halitosos. Cada síntoma de la paciencia tiene que tratar de lograr una buena explicación. Por eso es una dilatación de la área del esófago. Los troncos, los ataduras, sería una carga de ganas láteros a los lados fuera de la luz, son dos órganos. Sin tratar los troncos de la patata, esos son los entretenidos del sistema. Límpiate al tiempo de ganas sin patacos de sus medios. Esta vez se trata de fiestas, son dos órganos cerebrales, pero son los más son sencillos. Pero desde esos troncos, se ocultó y se sabe hasta que forma el estático mayor desde ese tronco hasta esa nueva. Se forma el estático mayor. Atraviesa esa plana y termina en los ciliares que están alrededor del tronco de y ese es un tronco ciliaco que va a la
nervio atlántico mayor, nervio atlántico menor, nervio atlántico inferior. Eso es ahora, ¿cómo se forma? El nervio atlántico mayor se forma por una rama de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. Ahí ya se formó un tronco venoso, ¿no? Este tronco venoso, pero son como nerviosos simpáticos. Atraviesa este programa celíaco, que está alrededor de la cerebro. Luego, el nervio simpático T10 y T11 sale a la rama y que forma un nervio atlántico menor, este es el atlántico mayor, pero entonces los nervios atlánticos de T10 y T11 el anterior desde T5 hasta T9 hasta aquí. Esto es la banda que se llama la glándula celíaca, que está alrededor del tronco celíaco. Aquí está el ejercicio. Esos zapatos están formando bárbaros. Esencialmente, aquí tenemos un bárbaro izquierdo y un bárbaro derecho. La mesosomo y la placa de sus nervios. Entonces los nervios luego van a descender hacia el esófago, pero cuando van a alcanzar el esófago, el bárbaro derecho. Entonces el bárbaro derecho regresa hacia la parte posterior. El bárbaro derecho a la cara posterior del esófago. El bárbaro izquierdo se va a la cara del esófago. Cuando ya estás hablando de eso de atrás, el nervio bárbaro tronco bárbaro nervio. Entonces, este tronco bárbaro nervio inicialmente está denominado izquierdo. Entonces, estos bárbaros alrededor que es que se entiende por los reflexos alrededor de eso. El médico de la división se encarga de los pasos de la norma como la suprema, el tronco anterior. Después de este tronco anterior de la división el bárbaro que va a estimular la contracción de sus ojos para la realización de las 5 minutos y es la segunda corazón.